Bienvenidos a Escucharte Cura, un espacio donde acompañamos a pacientes y familiares en su camino contra el cáncer. Soy la doctora Marta Tercero, oncóloga, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que genera muchos nervios, estrés, ansiedad, tanto pacientes como familia. Mi primera consulta con el oncólogo. Muchas personas me han expresado de que sienten miedo, ansiedad, irritabilidad, que no pueden dormir o incluso que no saben qué preguntar, no saben cómo va a ser. En fin, muchas emociones y para cada paciente lo vive de una manera diferente. Pero también puede ser un momento para abrir una puerta de esperanza. Hoy nos acompaña Lucía Paredes, ¿verdad? Ella es una paciente que nos va a contar cómo fue su experiencia para ella, qué aprendió, qué le gustaría haber sabido antes. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, doctora. Un placer estar acá y hagámoslo, a ver cómo nos sale. Va a salir muy bien. Ok, Lucía, ¿quién te da a vos el diagnóstico de cáncer? Bueno, pudiéramos decir que la primera persona fue la ginecóloga cuando llegué por mis resultados de una biopsia que me habían realizado de una pelotita que me habían encontrado en el busto. Entonces, sí, yo ya como que presentía porque no solo no esperaron a que me tocara la cita, sino que me llamaron antes con mucha, digamos, prisa o con muy buen tiempo, pudiéramos decirlo así. Y la doctora pues estaba un poco nerviosa, no hallaba cómo platicarme, cómo decirme que... Y de entrada me preguntó que se había llegado sola. Y yo había llegado sola, entonces yo ya me imaginaba que algo no estaba bien, pues porque ella estaba bien intranquila y desde la pregunta, pues, cuando nunca te preguntan si llegas solo, si llegas acompañado o con quién andas, pues. Ok, ¿y esta biopsia había sido por una mamografía que te había hecho de control o porque te había sentido algo? No, yo me sentí algo en el busto como 1 mes y medio, 2 meses antes, pero justo era el mes del cáncer de mama. Y yo realmente dije no, o sea, si yo tengo algo y que no es bueno, yo no quiero darme cuenta en octubre. Yo voy a esperar, igual si es algo que está ahí, me lo tengo que revisar, o sea, sí sentí esa responsabilidad para conmigo y para con mi vida, pero decidí que no iba a ser en octubre. Entonces en enero, yo fui después de Navidad, en enero que voy, lo primero que la doctora cuando llego, me dice pues que me va a hacer un chequeo ginecológico. Yo le digo, mire doctora, yo generalmente pues he estado muy cumplida con mis chequeos en general, pero yo tengo una bolita y es eso en sí a lo que vengo. Entonces ella me la palpó, algo no le gustó en su palpación y me dice, no, me dice, te voy a mandar una biopsia, si esto lo siento grandecito y hagamos todo lo más pronto posible. Entonces ahí comenzó. Entonces cuando ella ya vio los resultados de la mamografía, la radióloga que me atendió no le gustó mucho y me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría hacerte un ultrasonido, y con el ultrasonido me dijeron, no, te vamos a hacer una biopsia. Entonces fue muy rápido porque me hicieron la mamografía, ese mismo día el ultrasonido, eso era un lunes, y ella me dijo, si vos venís miércoles te hacemos la biopsia. Y así fue. Me hice la biopsia y en menos de, o sea, como un poquito menos de 8 días ya me estaba llamando la ginecóloga. Ok, entonces ya llegas a la consulta, nerviosa. Ya llego a la consulta, llegaba un poco como, o sea, como que ya sabía que eran malas noticias, pero no sabía cuán malas, pues, porque a nadie lo llaman para que llegue como antes. Entonces me dijeron que ella me iba a esperar una tarde. Ya llegué, ya pues ella sí estaba un poco nerviosa y me dijo eso, pues que sí había llegado sola. Y yo le dije, sí doctora, sola nací, porque todavía me acuerdo, o sea que le dije en broma porque realmente, o sea, no había otra cosa que decir. Entonces me dijo, sí, fíjate que la biopsia pues salió alterada, y entonces me dijo un cáncer. Entonces yo le digo, ok, pues ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces me dijo, no te preocupes, te voy a hacer todo un resumen clínico para que vayas a la clínica de la Simón Bolívar a meter los papeles. Entonces le digo, ok, perfecto, ¿cuándo vengo? Entonces me dijo, no es de cuándo vengo, me dice, es hoy, te hago este resumen, hoy vas a meterlo en la dirección, me dice, y hoy todo. Y yo dije, debo estar grave, porque esto está demasiado rápido. Y bueno, y así fue, como o sea, ya ese día salí, yo en ese momento pues le digo, ok, entendí todo lo que me había dicho, entendí lo del trámite,
Y yo creo que caigo en cuenta apenas cuando me dirigí ese mismo día a la Simón Bolívar a dejar todos los documentos que me habían mandado. Ok, y cuando te dicen, te llaman y te dicen, Lucía, tenés tal día la cita con el oncólogo. ¿Cómo fue del día que te llaman al día que a la consulta? Pues ese día que llegué a dejar todos los documentos a la Simón Bolívar, cuando llegué al lugar lloré mucho, lloré, porque sí me sentía como perdida, como confundida. O sea, porque si bien es cierto, presentía que algo no estaba bien, pues uno hay veces pues desea equivocarse en sus presentimientos y no, pues no me había confundido, entonces dejé las cosas y yo dije, bueno, esto va a ser por lo menos, oye, me habían dicho en el hospital que eso más o menos podían ser 2-3 semanas. Yo dije, bueno, tengo 2-3 semanas para asimilar la idea, para calmarme, etc. Pero no transcurrieron 2-3 semanas, como a los 7 días me estaban llamando que ya tenía la cita con la oncóloga para el jueves siguiente. O sea, me llamaron un lunes que tenía la cita para un jueves. Y yo dije, oh por Dios, esto no me puede estar pasando. O sea, es esta semana. Yo todavía no tengo tiempo de procesarlo y ya voy a la consulta. ¿Y qué me irá a decir? ¿Y qué otros estudios me faltarán? ¿Y qué tipo de cáncer será? Porque pues sí, ya sabía que en la mama hay cáncer de mama, pero hay diferentes tipos de cáncer de mama. Y como que en qué estadio estaré, tendré en otro lado, bueno, 10.000 preguntas. O sea, ahí tenía la cabeza llena de preguntas y dije, no, yo no voy a estar pensando en nada porque no lo puedo solucionar y voy a estar mucho más nerviosa para el jueves. Entonces, mejor me esperaré al jueves. Ok, ¿y el jueves cómo fue? El jueves fue una sensación de las más extrañas que recuerdo porque el día arrancó como cualquier otro jueves rutinario de los que yo iba a trabajar normal, o sea, había ido a trabajar miércoles. O sea, que jueves hubiera sido un día más y solo sentía como que era mi vida la que había cambiado. O sea, todo el mundo seguía igual, el sol salió igual, todo funcionaba igual que cualquier jueves, pero yo no estaba en las mismas condiciones. O sea, me tocó como arreglarme, vestirme, pensando que no iba para el trabajo, que iba para el hospital y que esto probablemente iba a ser largo. Entonces, era una combinación como de ansiedad, de tristeza, de miedo, de repente como de frustración. No podía creer que me estuviera pasando esto a esta edad, porque era más joven, pues para esa época tenía, creo que, 41 años. Sí. Ok, entonces, ya llegaste a la consulta, ya estás en el hospital y durante la consulta que te comienzan vos preguntaste y comenzaste ¿cómo fue? O sea, ¿el médico te dijo todo lo que necesitabas saber de inicio o vos llegaste, hiciste las preguntas que necesitabas saber? Cuando llegué más expectante. Realmente como que uno nunca sabe con qué oncólogo queda o no queda. Entonces quería saber como que con qué oncólogo había llegado. No había querido escuchar mucho ni ver las caras de las personas que estaban afuera también esperando cita, porque generalmente en esas consultas te encontrás de todo. O sea, hay gente como que muy positiva, muy tranquila. Hay gente que si uno llega nervioso más bien te pone más nervioso. A mí mi mayor, digamos, expectación era ver quién era la persona que me iba a tocar o cómo era o qué iba a sentir yo con esa persona, si iba a sentir confianza, si iba a sentir desconfianza, etc. Creo que en ese momento era más lo que me preocupaba que en sí lo que me pudieran decir. Ok. ¿Y cuál fue tu primera impresión? Ya cuando te llaman y te dicen, Lucía Paredes, pase. Ay, dije, ay voy, bueno, ni modo. Pues me levanté obvio nerviosa, asustada. Y cuando entré, pues lo primero que dije, ay Dios mío, es una persona bien joven. ¿Cómo ir a hacer esto? Pues porque uno siempre tiene como la idea que mientras más joven, como que has tenido menos prácticas, estás más cerca de haber salido de los estudios. Y entonces eso sí me causó como de que, ay, sí se ve súper joven, es más joven que yo. Entonces me dio esa sensación. Pero dije, más bien me quedé, no callada, pero no hice todas las preguntas que me había hecho por los 3 días previos. Y me gustó mucho la manera en que mi oncóloga habló, lo segura que ella estaba, cómo manejó toda la situación, o sea, sin poner tanto sentimentalismo, pero sí como la parte práctica del asunto, y eso creo que me dio mucha seguridad. Mucha seguridad y por otro lado creo que muchas de mis preguntas pues fueron contestadas
o sea, sin necesidad de hacer las preguntas. Por ejemplo, cuánto tiempo de tratamiento, más o menos cómo iban a ser los tratamientos, cada cuánto, posibles efectos secundarios, qué esperar, qué no esperar. Y, o sea, si bien es cierto, mi mayor pregunta que quizás tuve durante todo el tratamiento era como saber la estadística o los pronósticos de vida de mi tipo de cáncer, a mi edad y todo eso. Nunca realicé la pregunta porque siempre me dio como temor la respuesta, pero al mismo tiempo fue algo que, o sea, como que me lo guardé, pero tampoco me fue a Google, porque yo dije, no, o sea, si tengo que comenzar con la mente como lo más tranquila posible, y si yo abro Google y veo que, no sé, hay 20% de cura, no voy a comenzar con las llantas ponchadas del inicio. Entonces fue algo que me lo guardé, me lo reservé y creo que hasta hoy fue de las mejores cosas que hice. Porque muchas personas se ponen a leer todos los efectos secundarios que te pueden dar y lo buscan en las redes y no necesariamente en las páginas como recomendada para pacientes, porque hay como cosas que las deben leer los especialistas, cosas que las deben leer los pacientes y así. Y hay páginas que también te hablan locuras, pues, de hacer 1000 cosas para curarte, sanarte, que hoy por hoy, pues, muchas de las personas que han optado por ese camino no ha sido el mejor camino. Entonces, hasta hoy yo jamás me he metido a leer en nada de redes ni de mi propio diagnóstico, pues, no. Fíjate que yo creo que es algo importante, ¿verdad? Algo que sí es importante, pues, todo lo que ha dicho es importante, pero el preguntarle específicamente a tu médico, porque cada paciente es diferente. Entonces, creo que eso sí es algo bueno, el que no lo haya hecho, porque, como vos mismo decís, o sea, te estás enfrentando contra lo desconocido, hay muchos temores. Ir a googlear efectos adversos de mi quimioterapia, entonces te van a salir 50 efectos adversos. Y entonces vos vas a estar esperando esos 50 efectos adversos y probablemente ninguno de esos 50 efectos vaya a tener. Entonces pienso que en vez de darte más ánimo, o sea, te puede como esa información o esa desinformación te puede generar más estrés y más el primer día, o sea, más el primer día que vas a la quimioterapia porque no sabes, o sea, tenés dudas de cuánto tiempo vaya a ser, de qué me va a pasar, si durante la quimioterapia, durante la infusión de la quimioterapia me va a pasar algo, saliendo de la quimioterapia qué me va a pasar, ¿verdad? Entonces, algunas veces el googlear o incluso no te dio como la curiosidad, ya después de la primera consulta que dijiste de que no viste mucho los rostros de las personas que estaban en la sala de espera, cuando llegaste a la quimioterapia, ¿verdad? Que también hay gente en la sala de espera para ser llamado, no hablaste, no preguntaste. No, ahí ya fue diferente, porque ahí no es necesario como ni preguntar, más bien el resto de pacientes te dan información gratis. Ahí va a ver cuando entre. Yo solo paso a la puerta y me da náusea. Yo veo a los otros de repente comer o algo y eso me pone fatal. A mí me mata el frío. Otro decía, a mí me mata el calor. Entonces es como información gratis y yo simplemente dije, no, pues yo voy a ver a mí cómo me va. O sea, opté por eso. Y en la mayoría de mis tratamientos, de mis 6 tratamientos que fueron quimioterapia en la vena, me gustaba tal vez ponerme a platicar, porque si la gente, o sea, por lo menos en mi experiencia, en esas ocasiones que me llegó, si llegan como muy estresados, si llegan todos callados, si llegan como que uno ya está muriendo, y realmente uno no está muriendo hasta que ya está muriendo, pues realmente que ya va a tocar el momento y que nos va a llegar a todos, pues. Simplemente considero que uno debe tratar de llevar los procesos de la mejor manera, o sea, tampoco las situaciones eran para chistes, pero hay veces que sí se pueden hacer chistes en la sala de quimioterapia, que sí se puede hacer chistes en la sala de espera. La verdad me tocó un personal bastante cálido, tranquilo, y creo que es muy importante para sentirte también más seguro. O sea, si uno siente que los que están ahí saben lo que están haciendo, pues te toca dejarte llevar. Y creo que eso es lo que le faltaba a muchos de mis compañeros y compañeras, porque en esto hay mujeres y hombres, y a la hora que uno va a las quimioterapias, pues ahí te topas con todo. Te topas con personas mucho más jóvenes, y también te da respuesta, porque es
de repente inevitable que algunas personas se preguntan, no me pasó, pero sí lo supe de otros compañeros que se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y realmente cuando estás ahí ves de todo, ves mujeres, ves hombres, ves jovencitos que están apenas, digamos, jóvenes de 20 y tantos años que están comenzando, ves mujeres que no tienen hijos, ves mujeres que tienen muchos hijos, ves abuelos, ves padres, o sea, ves de todo. Ahí vos puedes decir, o sea, esto es como una lotería, mala, pero una lotería, pues. Y creo que comienzan a bajar los miedos si tratas de sentir y de dar confianza. Entonces vos sentís que también, o cómo considerarías que influyó la primera consulta, la primera cita en la aceptación de los tratamientos o en el cómo llevar ese tratamiento. Creo que el sentirme que la persona que me estaba delante de mí, me estaba hablando, sabía lo que estaba haciendo, eso influyó mucho en mi confianza. O sea, dejar de ver la edad que tenía la persona y sentir, no, si sabe lo que está haciendo. O sea, yo estoy donde estoy con la persona que sabe lo que está haciendo y solo me queda confiar porque no te queda nada más que tener fe. Independiente, y esto de fe, no solo hablamos de religión, hablamos de la fe en lo que sea que uno crea. O sea, si es que uno cree que esto lo va a enfrentar y todo porque por los hijos, pues te aferras a eso. Si lo crees que lo vas a hacer por tu madre, por tu padre, por tu familia o por uno mismo, te aferras a eso y creo que eso da mucha energía. Pero sí hay que tener mucha confianza en lo que están haciendo porque eso, y no solo para el cáncer, o sea, eso aplica para cualquier enfermedad. Si uno va al médico y no cree lo que esa persona te está diciendo, ya desde ahí estás comenzando mal. Ok. ¿Qué mensaje o qué recomendación le daría a una persona que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer y que se está preparando para acudir a su primera cita con el oncólogo? Creo que primero le daría el consejo de que no busque información extra aparte de lo que ya le han dicho, hasta que llegue con el oncólogo o con la oncóloga que le toque. 1. Y 2, que piense quién es la persona que en diferentes momentos de la vida le ha transmitido paz. Porque no necesariamente puede ser quien más nos quiere, porque muchas veces las personas que más nos quieren están igual o más nerviosos que uno. Y te pueden, en vez de darte, digamos, como valor, como alegría, como más seguridad, más bien te ponen más inseguro, más nervioso, más angustiado y con 10.000 cosas más en la cabeza. Entonces, pensar en quién es esa persona, esto puede ser, pues, no sé, alguien de tu religión, puede ser una amistad de años, puede ser incluso hasta alguien del trabajo, porque uno debe muchas veces en los trabajos hacer buenas relaciones, con la que sintas paz, que puede ser una persona que simplemente te diga, date tranquila, o sea, no sos ni la primera ni la última, y no hay guerra que esté acabada hasta que no se diga la última palabra. Y uno no puede comenzar, o sea, no podés permitir, es normal tener miedo, es normal tener angustia, es normal estar asustado. Es normal pasarte 10 escenarios, 5 escenarios, todas las cosas que pueden pasar. Lo que no es normal es que eso te deje congelado, paralizado, o evites ir a las consultas, o evites llegar a los tratamientos, porque uno mismo se puede sabotear. O sea, uno mismo puede decir, ay, se me olvidó, hoy me tocaba cita con la oncóloga y no fui. La voy a reprogramar. Si bien es cierto, es algo que se puede, pero no se debe. Lo ideal es pues llevar el tratamiento en tiempo y forma. Y también pienso que hacer las preguntas que te vayan surgiendo, porque algunas veces no haces la pregunta por el miedo a la respuesta, ¿ya? Y a veces la respuesta no es tan mala, ¿verdad? O sea, sí, o sea, puede pasar, o sea, sería creo que recomendable como anotarlas, porque uno puede ser que no tenga las mismas preguntas como que el día que te dan el diagnóstico, el día siguiente, a 7 días después, a 8 días después, o sea, los miedos, las inseguridades van cambiando y varían. Pero anotarlas te ayuda como a releerlas o volverlas a releer antes de llegar a una consulta. Y eso te puede dar como información más fidedigna. Sí, eso es lo que le digo a los pacientes, de que vengan, se consigan una libretita, o sea, y ya sea para la primera consulta o para las consultas subsecuentes o para alguna pregunta sobre algún fármaco, porque lo que vos decías, o sea, el vecino, el amigo, te da el paciente que está a la par tuya,
te puede dar información que tal vez no es la información que vos estás necesitando en ese momento. Entonces, que todas esas cosas las anoten, ¿verdad?, en una libretita y que en el momento de la consulta la hagan. ¿Por qué? Porque también me ha pasado pacientes, uno de los extremos, ¿verdad? Pacientes que tienen muchas preguntas y pacientes que no preguntan nada. O sea, que vos estás y les estás diciendo, mire, señor, tiene un diagnóstico de cáncer, vamos a iniciar quimioterapia, o lo voy a mandar a la cirugía, o lo voy a mandar con el radioterapeuta, ¿tiene alguna pregunta? Y no. O sea, y también eso no es normal, que no tengan ninguna pregunta, ¿verdad? Tampoco, y también tenemos la otra parte de los pacientes que a lo mejor preguntan muchas cosas, pero no preguntan lo que realmente es importante o lo que realmente quieren saber. Ya, es como que voy a preguntar para que el médico no pueda decirme lo que yo no quiero oír. Sí. Ya, porque también encontramos muchas cosas que hay muchos tabús. Entonces, no quiero preguntar tal cosa porque me han dicho que eso es malo, o me han dicho que si pregunto tal cosa me dicen esto y esto no es algo que no me va a gustar. Y creo que llega todavía más allá, porque generalmente en estas situaciones te encontrás con un montón de oncólogos no estudiados. Entonces la gente te comienza a decir, no deberías hacer tal cosa porque es malo, no deberías comer tal cosa porque es malo, te vas a morir. Y creo que es muy importante, o sea, la cita que también uno tiene con nutrición, la cita, porque son las personas que realmente te pueden decir como que, y es más, yo hoy por hoy, la nutricionista nunca me dijo, es malo, es canceroso, no lo comas del todo. Hay cosas que sí, hay que casi sacar o disminuir, pero hay cosas que te dicen las puedes comer con moderación, o sea, no es que apenas un diagnóstico oncológico yo no me vuelvo a comer un helado nunca en la vida, porque si no, te termina matando la mente y todas las restricciones que en sí lo que estás viviendo. Pues. Casualmente ayer miraba en una página de un hospital oncológico que exacto, eso decía. O sea, me curé del cáncer o sobreviví a un cáncer y ahora estoy con tantas restricciones, ¿verdad? Que algunas de esas restricciones nos las autoimponemos. O de lo que googleamos, de lo que escuchamos, nosotros nos la autoimponemos y no hacemos la pregunta al nutricionista, al oncólogo, al trabajador social, a la enfermera, a la persona que realmente sabe y te puede orientar. Entonces es importante que las preguntas se las hagamos, ¿verdad? Que las preguntas se las hagan a su grupo de médicos, porque nosotros decimos este episodio mi primera consulta con el oncólogo, pero hay primeras consultas con el oncólogo médico, que es el que me va a dar la quimio, hay primera consulta con el oncólogo quirúrgico, que es el que me va a operar, hay primeras consultas con el oncólogo de radioterapia, que es el que me va a dar la radioterapia, ¿verdad? Sí. Y cada de estas consultas de primera vez te va generando duda, ansiedad, estrés. Entonces, lo que tenemos que hacer, una recomendación es anotar las preguntas. Sí, es muy importante. Anotar las preguntas y uno mismo pasarle el filtro, porque como le digo, doctora, no es lo mismo las preguntas del primer día donde tenés 10.000 cosas en la cabeza que 7 días después, ni ya después de la primera consulta, porque también varían las preguntas. O sea, ya también tus temores van bajando, ya también vas viviendo tu propia experiencia, porque si bien es cierto, o sea, el término, por decir algo, cáncer de mama es común para varias. Hay diferentes tipos de cáncer, hay diferentes organismos, o sea, hay gente que se puede complicar con un resfriado, hay gente que no. Entonces, todo va variando en el camino. Sí. ¿Qué mensaje final le daría a los pacientes de que van a su primera consulta y tienen miedo? Que es normal tener miedo. O sea, primero no hay que pretender ser los más valientes, no, si no es fácil lo que estás enfrentando ni lo que vas a enfrentar. Es normal tener miedo, es normal tener ansiedad, pero que eso no lo puede detener, no lo puede frenar a uno, porque si hay una posibilidad, es de la mano con el tratamiento. O sea, yo en lo personal, si bien es cierto, hay terapias alternativas, etcétera, etcétera, que pueden ayudar tal vez en ciertos momentos para sobrellevar mejor algunos periodos. Hoy por hoy, de la mayoría que yo conozco, que se sanaron o que tuvieron mucho más tiempo de calidad y etcétera, fue con quimioterapia, independientemente que la gente, pues obviamente por todo lo que se dice, por todo lo que se ve o todo lo que se malentiende, le tiene mucho temor. Entonces, pues considero que es el mejor camino.
y apoyarte o acompañarte de una persona que te dé tranquilidad, porque no puede ir alguien más histérico que uno. Y pasa muchas veces, Sí. o sea, hay personas que de repente van con la mamá, van con la abuelita, que yo sé que te quieren, te adoran, y para ella es algo antinatura pensar que pueden perder la hija, que pueden perder la nieta, y no ayudan a la hora de una consulta, porque hacen más preguntas que el paciente. Y encima uno escucha las respuestas, entonces te puede dejar mucho más nerviosa que lo que ya uno iba. Entonces, ir con la persona más serena, con la persona que puede tener mayor comprensión o entendimiento, que luego que salgas de esa consulta, como uno va muy medio atolondrado, te puede aclarar cosas que uno puede modificar, pero tal vez por el estado de ansiedad o de nervios que tenías en esa primera consulta. O sea, alguien que sirva de apoyo. Sí, y eso es algo importante lo que vos decís, porque el paciente, hay momentos en los que yo pienso de que yo comienzo a hablar y yo me doy cuenta de que como que se perdió como en sus pensamientos, ¿verdad? Y entonces, o como que no sigue escuchando, pues por todo lo que genera este diagnóstico, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que algo que te puede pasar. Entonces, es importante lo que vos dijiste de que tu acompañante sea una persona que escuche, o sea, que ponga atención a la consulta. ¿Por qué? Porque saliendo de esa consulta te puede aclarar o te puede repetir lo que vos no escuchaste porque te bloqueaste, te quedaste en un momento de la consulta y decir, bueno, y el doctor me explicó tal cosa, es que no lo escuché. Sí, fíjate que Sí, te dijo que tenés que venir el lunes, un ejemplo, y vos, no me dijo. Ya, porque es normal. Sí, entonces es normal la confusión. Es normal la confusión. Y que no sean personas que juzguen, pues, porque tampoco es lo que se pretende a la hora de una consulta. Porque eso más bien te crea inseguridad. O sea, ¿pero usted por qué está diciendo eso, doctora? ¿Pero está segura? Pero mire, el vecino le hicieron eso y le fue mal. Entonces creo que nada de eso ayuda a la hora de una primera consulta. Sí, y que al final y al cabo el oncólogo que te toque lo que va a hacer es ofrecerte la mejor opción de tratamiento para vos, ¿verdad? Que va a tomar en cuenta también tu deseo, ¿verdad? O sea, también hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que no es una persona que está ahí para causarte un mal, sino para tratar de ayudarte. Y me refiero a todo el personal, desde la enfermera, desde el oncólogo, desde la persona que te pasó y te tomó los signos vitales. O sea, que todo el mundo lo que tiene ahí está ahí para ayudarte. Sí, la mejor voluntad de hacerlo de la menor manera en los recursos que se tienen. Sí. Exactamente. Bueno, Lucía, yo creo que, ¿verdad? Este es un tema muy importante que podríamos pasar horas hablando, pero que sí dijiste, nos contaste, ¿verdad? Tu historia, nos dijiste de que es normal sentir todo lo que el paciente siente, porque algunas veces nosotros, o sea, yo creo que como pacientes, nosotros nos decimos, no, es que tengo que no llorar, es que tengo que estar fuerte, es que tengo, sí, ¿verdad? Pero hay momentos en los que también... sí, es sano llorar. Es sano decir que tenés miedo, porque es más, por lo menos las personas que tenemos hijos, creo que es muy importante también para esa primera consulta preparar a los hijos, porque no es lo mismo llegar atacado llorando, tengo cáncer y ay, me voy a morir, que venir y decir, mira, tengo una enfermedad, puede ser que sea complicado, pasaremos una temporada que no va a ser fácil, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, porque eso también es muy importante. Si ves tranquilidad tanto en los que te van para abajo, que son los hijos, o en los que te van para arriba, que pueden ser los padres, va a haber una armonía familiar que es muy necesaria para estos procesos. Exacto. Bueno, ¿verdad? Nos llevamos, creo, 3 mensajes importantes el día de hoy. Es normal sentir miedo. Preparar preguntas antes de la cita ayuda mucho para que no se te olviden estas preguntas, ¿verdad? Y no ir solo. Hacerte acompañar, como bien decías, no necesariamente de un familiar, puede ser un amigo, un colega, alguien que tengas mucha confianza, que sepas de que te va a dar esa tranquilidad, esa serenidad, que vas a tener 2 ojos más, vas a tener 2 oídos más, que va a estar pendiente en la consulta para poder después transmitirte información que tal vez vos no escuchaste o no entendiste de manera adecuada, ¿verdad? Gracias por acompañarnos en este episodio de Escucharte Cura, compartiendo con Lucía, ¿verdad?, su experiencia en la primera consulta con el oncólogo. En el próximo episodio estaremos conversando sobre mitos y verdades sobre el cáncer de mama con el doctor Oscar Ibarra, porque escuchar
también cura. Hasta la próxima.